Le damos gracias al Señor porque estamos de nuevo aquí en este lugar. Y yo quiero terminar lo que comencé hace unos 3 domingos con el tema llamados a ser libres. Queremos darle un cordial saludo a todos los que nos puedan sintonizar y ver a través de la página. Así que los bendecimos como Iglesia de Cristo desde la ciudad de Lauderdale. Enviamos un saludo. ¿Cuántos envían un saludo y un aplauso a los que nos pueden ver quizás en otra parte del país, en otro estado, en una casa, en un hospital, en una clínica, donde quiera que estén, que esta palabra sea activada y conlleve un verdadero mensaje de edificación? Amén, amén. Claro, por eso bendecimos a la tecnología y saludamos como Iglesia de Cristo a todos los que nos puedan sintonizar o ver a través de la página. Amén. Llamados a ser libres. Brother, ayúdenme ahí, ¿verdad? Con Éxodo capítulo 5, versículos 1 y 2. Quiero resumirlo en 3 porciones de la Biblia, comenzando con Éxodo 5, 1 y 2. Luego vamos a irnos a Romanos 6 y luego a Gálatas 5 y vamos a leer algunas otras porciones. Quiero ir resumiendo este mensaje y esta enseñanza el día de hoy. Cuando Dios nos llama ¿para qué? La palabra de Dios dice que Dios nos llama para que participemos de la salvación. ¿Por qué el hombre necesita ser salvo? Bueno, el hombre necesita ser salvo porque en la desobediencia y en la participación de la naturaleza pecaminosa que nos heredó Adán, la palabra de Dios dice que hemos recibido condenación y hemos venido a ser esclavos. Y más que esclavos físicos, externamente hablando, somos esclavos del pecado adentro que nos engaña, en la cual hemos venido a Cristo teniendo una vida totalmente desordenada con grandes ataduras. Si yo le hago una pregunta a usted o a los que nos puedan ver a través de internet, ¿cuántos reconocen que antes de venir a Cristo y aún a veces estando en Cristo hay muchas ataduras en nuestra vida que resisten a que usted participe de una verdadera libertad en la salvación que Dios te ha dado en Cristo Jesús? Algunas veces, aún estando en Cristo, no nos damos cuenta que necesitamos ser libres de muchas cosas. Amén. Y hay veces, amados hermanos, que nos excusamos quizás en echarle la culpa al de afuera, a la mamá, al hijo, al padre, al vecino, al jefe de trabajo, pero menos a nosotros, sin darnos cuenta que Dios te llamó para hacerte libre a ti mismo, y no tanto por afuera, por lo que te pueden hacer o por lo que haces, sino porque adentro hay una guerra, hay una lucha interna del pecado como naturaleza que te engaña y que te hace ser esclavo, por lo cual Dios quiere liberarte. ¿Cuántos han traído luchas el día de hoy? ¿Cuántos cuando vinieron a Cristo vinieron totalmente libres? Si usted me levanta la mano, es mentiroso. Porque cuando usted viene a Cristo, viene precisamente no libre. Viene porque está hecho un paquete, está esclavizado, está vencido y ya no puede más con esa vida. Usted viene porque viene necesitado ¿de qué? Dile a su hermano, de ser libre. Porque usted entendió que algo lo esclavizó. Si yo le pregunto a usted cuántos participaron de muchas cosas que lo engañaron en la vida, y usted podría levantar su mano. ¿Cuántos participaron? Pero voy a poner un poquito en la lista. Ataduras en el cigarrillo, ataduras en el alcoholismo, ataduras y engaños y esclavos, ¿verdad?, de la pornografía, del adulterio, de la fornicación, del robo, de la vanidad, de la ira, etcétera, etcétera. Y que algunas veces creíamos que todas esas cosas eran buenas. Cuando venimos a Cristo y Dios empieza a alumbrarnos, nos vamos dando cuenta que todas estas cosas no nos hacen libres, sino que nos hacen partícipes de una esclavitud de la cual ya no aguantamos la vida. Pregunta, ¿quién puede ser verdaderamente feliz si no es libre por dentro y si Cristo no lo salva? Amén. ¿Quién puede ser verdaderamente feliz? La humanidad está buscando la libertad, hermano, supuestamente para ser libre. Hay muchos países que ahora tienen gobiernos opresores y la gente clama por libertad, pero es igual que la nación de Israel, hermanos, cuando estaba esclavizada
por el pueblo egipcio en aquel tiempo, cuando Faraón. Dios promete salvar a la nación de Israel, y es la parte que vamos a leer para comenzar. Porque igual que la nación de Israel, Dios usa a Moisés para enviarlo y decirle: Moisés, yo te he escogido a ti y yo quiero que vayas para que liberes a mi pueblo, el cual está esclavizado. Entonces, yo he escuchado su gemir, su lloro, su clamor. O sea, están clamando a mí, y yo me he acordado del pacto que yo hice con Abraham, y por ese pacto yo me acordé de ellos y estoy dispuesto para liberarlo. Te voy a usar a ti. Ahora, igual que en aquel tiempo, mucha gente hoy en día está esclava sin darse cuenta. Note algo muy importante, y a ver si el hermano me ayuda. Ya tenemos ahí Éxodo capítulo 5, versículos 1 y 2. Cuando Dios llama a Moisés, le va a encargar precisamente una sola cosa. Número uno, Dios se revela a él en primer lugar como persona y le dice: verdad, te voy a enviar ante la presencia de Faraón. En otras palabras, Dios le dice a Moisés: no te voy a aceptar ninguna excusa, porque Moisés empezó a inventar excusas. Moisés mismo no se daba cuenta que estaba siendo esclavo, porque empezó a decirle al Señor: pero es que yo no soy muy bueno para hablar. Soy un tartamudo. ¿Cómo voy a hacer y cómo me voy a presentar? ¿Cómo me voy a entender con Faraón? Cuando empiece a hablarle todo tartamudeado, no me va a creer. Y este tartamudo viene a convencerme de que hay un Dios que los va a liberar a ellos. Pero Dios le dice: ¿acaso no está Aarón tu hermano allá? Y le dice: yo te voy a poner como un Dios delante de Faraón, y a Aarón tu hermano va a ser tu profeta. No te preocupes. Yo lo que quiero es utilizarte para liberar a mi pueblo. Y cuando vayas ante la presencia de Faraón, le vas a decir así. Y mire lo que Dios se propone hacer a través de Moisés. Escuchen bien esto, porque esto tiene que ver con usted y conmigo, aún en los tiempos en que estamos viviendo. ¿Cuántos saben que la esclavitud sigue aún en los tiempos modernos? Amén. Amén. Hay muchos que creen que la esclavitud ya se terminó. No, espera un momento. Todavía usted va a ver gente que, si todavía no ha confesado a Jesús como Señor y Salvador de su vida, va a tener muchas ataduras, muchas fortalezas en su mente y en su corazón que lo hacen esclavo. Aunque se crean libres, están siendo esclavos. Cuando usted, no lo puedo decir, cuando usted ve a una mujer, a un hombre manejando, ¿verdad? Se mira, ¿verdad?, con excelencia, con algo de una apariencia aparentemente de vanidad, y aparentemente se mira bonito o bonita, jalándole el cigarrillo y haciéndole por la ventanilla así, ¿verdad?, hasta con estilo. Va manejando y se siente aparentemente, o se ve aparentemente libre manejando. Pero el cigarrillo, ese pequeño artículo, ¿verdad?, que se pone en la boca, lo absorbe y tira el humo, sencillamente lo declara un esclavo. Le estoy poniendo algo sencillo. Usted levanta su mano y me dice: pastor, ¿así o no? Amén. La palabra de Dios dice que todo aquel que es vencido viene a ser esclavo del que lo venció. Y no tanto por afuera, porque no hemos esclavos. Se terminó mucho, ya en los tiempos pasados, sobre todo en este país, se terminó o se canceló, o ya terminó el tiempo de la esclavitud, ¿verdad? Pero sin embargo, la esclavitud por dentro del pecado de ese hermano, solamente podemos escapar cuando Cristo viene a nuestra vida y nos hace libres. Y la gente no se da cuenta de eso. Muchas veces, aún estando en Cristo, tenemos estas luchas internas. Si yo le pregunto a usted: ¿cuántos todavía aquí en Cristo están luchando por dentro, no por fuera, luchando consigo mismo por dentro, porque todavía están siendo como seducidos a agarrar ese cigarrillo que antes lo estaba matando, a echarse esa copita, esa cervecita, ese alcohol, esa droga, o simplemente a esa ira que no la puede detener, ese carácter, esa impaciencia, ¿verdad?, ese adulterio que lo saca, la fornicación, etcétera? Un montón de cosas todavía tienen esa lucha. ¿Cuántos pueden levantar mano y decir: pastor, yo tengo esa lucha todos los días? Y tengo que estarlo tratando. Y no es una lucha por afuera, es una lucha interna. Es una lucha que el pecado por dentro te quiere seguir engañando para decirte: todavía tú no eres libre. Sin embargo, precisamente para eso vino Cristo. Amén. Para darte libertad adentro, no tanto por fuera, sino adentro. Para que así tú no le eches la culpa a las circunstancias, porque cuando tú eres libre en ti mismo, adentro, por la sangre, por el perdón de Dios, por la vida de Cristo que emerge ahora, cuando tú le entregas tu vida a Él,
entonces verdaderamente tú eres libre. No solamente vas a tener paciencia con los demás, no solamente los vas a soportar, los vas a amar, los vas a perdonar, vas a decir, no importa si me ofendes, pero hay algo que me sostiene por dentro, yo te amo. Yo te entiendo, yo te comprendo, yo oro por ti, me ofendiste, no importa, hay alguien que pagó el precio por mí y me amó primero antes que yo la amara, ahora yo por ese amor te puedo amar también. ¿Por qué? Porque soy libre, en vez de experimentar rencor terrible, amargura y enojo, yo puedo amarte porque soy verdaderamente libre adentro. He conocido a Cristo como la verdad y la verdad me ha hecho libre. Y hay veces que no entendemos el verdadero propósito de la libertad en el llamado de Dios. Cuando tú no eres libre por dentro, tú no puedes ser libre ni vas a comprender a los demás ni vas a ayudar a los demás también en sus caretudes. Un simple cigarrillo, si usted no lo domina, usted es esclavo del cigarrillo. Una simple copita que rojea con vino o con cervecita, si usted no la domina todavía, no, pastor, es que Dios ahora me ha hecho 3 o 4 cervecitas, una copita todos los días, y yo no le voy a decir de que usted entiende, va a dejar de manejar esta situación, sino más. Pero si usted fue esclavo del cigarrillo, lo puedo estar tomando como ejemplo, si usted fue esclavo de la adicción del alcoholismo, etcétera, etcétera, y usted todavía tiene rasgos, ¿verdad?, que lo seducen del pasado, todavía usted está siendo engañado. Y no puede echarle la culpa a los demás, porque eso es usted y Dios, y lo que lo está maltratando y esclavizando. ¿Cuántos necesitan ser libres verdaderamente? Si usted me sabe, lo estoy terminando hoy. Llamados para ser libres. Leamos ahí para que usted vaya entendiendo un poco más. Después, mire lo primero que Moisés hace cuando se presenta delante de Faraón, porque Dios le manda a hacer esto. Dice, después Moisés y Aarón entraron ¿a dónde? A la presencia de Faraón. ¿Faraón qué es Faraón? Tipo, en aquel tiempo, ¿tipo de quién? Del diablo. Voy a resumirlo. Faraón era tipo del diablo, o es tipo del diablo. Egipcio es tipo del mundo. Y la esclavitud. La esclavitud era lo que aporreaba por afuera y hacía temblar a toda la nación de Israel. ¿Es tipo de qué? Del pecado como naturaleza. 3 clases de enemigos de las cuales Dios nos liberta. Y aquí Dios le dice a Moisés que vaya y se presente ante Faraón, y le dijeron, el Señor Dios de Israel dice así. Dígale a su hermano, cuando Dios dice algo, ponle atención porque Él quiere lograr un objetivo. Dígale a su hermano, cuando Él dice algo, déjalo iniciar, déjalo procesar y déjalo que lo termine en ti. Amén, amado. Mira, Moisés pudo varios pretextos y le dijo, pero ¿cómo voy a hacer delante de Faraón? Y etcétera, etcétera, etcétera. Pero Dios tenía su plan, hermano. Simplemente quería usar a Moisés para liberar a toda una nación. ¿Lo logró el Señor? Sí, lo logró. Así dice el Señor. Deja ir a mi pueblo. A mí me gusta esto, hermano. Deja ir a mi pueblo, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Para que me haga fiesta. Y mire qué lugar está buscando el Señor a que le hagan fiesta. ¿Verdad que Dios es un poco raro? Déjeme decirle una cosa. Habrán cosas en las cuales tú no entiendas que Dios quiere hacer en tu vida, pero si te dejas guiar, funciona. Israel iba a ser sacado. Note que Dios anticipadamente le está diciendo que le diga a Faraón, deja ir a mi pueblo para que me haga fiesta, para que me celebre fiesta en el desierto. La pregunta es, ¿quién va a celebrar fiesta en un desierto? Si ahí los extremos son terribles. ¿De noche o de día? ¿Me está entendiendo? Pero Dios le dice, deja ir a mi pueblo para que me haga fiesta. Eso significa que Dios, cuando Dios se propone a llamar a un ser humano, lo llama porque quiere verle libre verdaderamente. No quiere verlo como esclavo. Dígale a su hermano, cuando Dios nos llama, si bien es cierto llegamos como esclavos, pero Dios no te recibe como esclavo. Dígale a su hermano, no te recibe como esclavo, ni te deja como esclavo, sino que te quiere hacer libre. Solamente los libres pueden saltar. Solamente los libres no tienen pena ni vergüenza. Solamente los libres pueden decir aleluya, me siento libre, gracias a Dios porque me libertaste. ¿Cuánto le dan gracias a Dios? Porque ahora usted puede ver a alguien que se toma 2, 3, 4, 5 cajas de cerveza y usted está tranquilito porque Dios le ayudó y lo hizo libre del alcoholismo. Que te estaba matando, que te estaba destruyendo, de las drogas, de la fornicación, del adulterio, de la mentira del diablo. Amén. Y ahora hay dominio propio.
Y hay amor de Cristo que te lleva a amarle, a servirle y a postrarte delante de Él y a serle agradecido y decirle: honra y gloria sean a tu nombre, porque me has hecho libre. Soy un hombre libre en mi espíritu, en mi corazón, y ahí, Señor, quiero mantenerme como libre y como hijo para bendecirte. Dios tenía un gran objetivo a través de la nación de Israel: llamarlos para darles libertad, no solamente física, sino para redimirlos del duro pecado que había dentro de su corazón y de la esclavitud que lo estaba matando 400 y pico de años bajo el poder del imperio egipcio. El mismo espíritu de aquel tiempo de Faraón y el mismo espíritu del mundo en Egipcio, representando al mundo, es el mismo que funciona hoy en día para engañar a la gente. Hay muy pocos imperios, o no hay, por así decirlo, aunque hay naciones que aparentemente todavía se presentan en su sistema de gobierno para restringir la libertad de expresión, la libertad de muchas cosas a la sociedad y a los pueblos. Todavía los hay. Pero no he visto todavía en el planeta que hay una nación que sea aceptada por las demás naciones, o la unión de naciones a nivel internacional, que esclavice totalmente a su pueblo, aunque hay muchos que las restringen. Y el pueblo se levanta pidiendo libertad y muchas veces busca la política y busca hacer huelgas y busca hacer cosas porque quieren salir de la nación, porque ya no aguantan la opresión del pueblo. Pero la pregunta es: ¿están clamando para pedir libertad de la verdadera necesidad que hay del pecado? No. Porque muchas naciones piden libertad física, pero no se dan cuenta que la verdadera libertad viene aquí cuando un corazón se debe de humillar y clamar al Dios vivo, que te entiende, que te comprende, que te conoce por dentro y por fuera, y que quiere hacerte libre de verdad. Si no, no hay verdadera libertad. Ve a Faraón y dile: deja ir a mi pueblo para que me haga fiesta en el desierto. ¿Quiénes son los que pueden hacer fiesta? Sino los que son verdaderamente libres. Nadie estando con ataduras puede ni siquiera dar un saltito. ¿Y cómo? Si que está atado. Y si lo hace es un ridículo, porque no puede. Porque para saltar, para gozar, hay que tener libertad. Y si lo ponemos en lo físico, las manos hay que levantarlas, los pies hay que estirarlos. Y no digamos porque el espíritu por dentro y el alma se gozan de la presencia de Dios y expresa esa libertad y ese gozo y esa sanidad, etcétera, a través del cuerpo. El alma es la que es libre y necesita esa libertad. Y hay veces que no nos damos cuenta. Se puede pedir libertad externa o físicamente, pero si tu alma está esclavizada, de nada sirve que la pidas por afuera. Amén, amados. ¿Quiere el mismo deseo de Dios hoy en día libertar a la humanidad? Para hacerle libre, para que venga a estas reuniones, para que en el baño, donde quieras que estés, en la fábrica, a donde quieras, expreses tu libertad de Cristo y los demás vean que hay algo diferente en tu vida. Sin pena, sin vergüenza, sin temor, sin miedo. Aunque te digas: este aleluya está un poco loco, no se dan cuenta que ese aleluya es más libre que muchos que están en el mundo que no conocen a Cristo. Porque adentro empiezas a llorar en tu trabajo, empiezas a gozarte, y es que hay algo que te inunda, que es la vida de Cristo, que te ha hecho libre por dentro. Y si eres libre por dentro, quizás vas a tener oposición por afuera, pero vas a vencer. Amén. ¿Me está entendiendo, mis amados? Amén. Y me gusta porque en el número 2 Faraón le dice algo a Moisés, y Faraón respondió: ¿quién es Jehová? Dígale a los hermanos: el diablo se va a hacer el loco siempre. Sí, porque el primero que tiene que oír el mandato de Dios, ¿verdad? ¿Quién es? Es el diablo, es el mundo y el pecado. Dios le habla al diablo, Dios le habla al mundo y le habla al pecado, pero te habla a ti también. O sea que la palabra que Dios traía Moisés no era para la nación de Israel, era en primer lugar ¿para quién? Para Faraón. Dígale a su hermano: tenemos que aprender a entender que la palabra que Dios te da te sirve para confrontar al diablo mismo. No lo vayas a enfrentar ni a confrontar con tu propia palabra, confróntalo con la palabra de Dios. Pero él se va a hacer loco. Siempre Satanás es sigiloso, va a tratar de capearla. Porque lo primero que le dijo a Moisés, ¿verdad? ¿Quién es Jehová? Jehová, para que yo oiga su voz y deje ir a Israel. No, déjenme decir, hermano, el pasado tuyo, el pecado que te engañó, el diablo mismo, no va a dejarte, no va a querer dejarte nunca. Dile a su hermano: cuídate. Cuídate del pasado, cuídate de las cervecitas que antes te tomó, cuídate de la mentirita, cuídate del adulterio, cuídate de esa ira, cuídate de todo eso que anteriormente te esclavizó. Pero si Cristo te hizo libre ahora,
Mantente firme, diga, mantente firme en esa libertad con que Cristo te ha hecho. Si no, de nada sirve. Ahora, Faraón, mire la respuesta que le da. ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz? Quería ¿qué cosa? Una manifestación física, visible, porque oír la voz. El diablo es tonto, porque si hay alguien que conoce la voz, el carácter y la naturaleza de Dios, es el diablo, porque él lo formó, no como diablo, sino para que lo adorara como Lucifer. Pero él falló, él se volvió rebelde, y ahora va contra Dios y con todo lo que es de Dios. Por eso él usa la artimaña, la mentira como artimaña para engañar a medio mundo y al mundo. Por eso él siempre va a tratar de escaparse. Y Faraón, como tipo de diablo, ¿quién es Jehová para que yo y deje ir a Israel? En otras palabras, note que Dios no le está diciendo a Moisés, ve y quiero sacar al pueblo de Jacob, porque ni siquiera él lo llama como pueblo de Jacob, de donde viene la descendencia de Israel, sino que Dios lo está llamando pueblo de Israel. Y la palabra Israel significa ¿qué cosa? Príncipe. Dile a su hermano, aún antes de venir a Cristo, Dios te mira como su príncipe. Y aunque estés esclavo, Él te ve como príncipe. Él miraba como príncipe a toda esa nación, pero que estaban siendo esclavas. Nadie puede tener la experiencia de un verdadero príncipe y princesa en su vida, como lo que representa en su posición de príncipe o princesa, si no es libre. Por eso necesitaba ser libre. Deja ir a mi pueblo Israel. Dice, y yo conozca a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. ¿Cuántos saben la historia de que Dios le dijo a Moisés, Moisés, no te vas a ir a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera, ni a la cuarta, sino que yo voy a endurecer el corazón de ellos. Tú vas a confrontarlo y él no va a querer dejar. Pero no te preocupes, es que yo estoy en el asunto, porque quiero bofetearlo, quiero mostrarle que yo soy el Dios verdadero, y que aunque él trate de esclavizar lo que yo llamo y lo que digo que es mío, él me lo tiene que soltar. Y le aventó cuantas 10 maravillas, 10 juicios. Amén, amado. ¿Cuántos saben la historia de él? ¿Tuvo que dejar Faraón ir a dejar libre a Israel? Sí, hermano. Y aunque Israel fue introducido al desierto, le falló a Dios porque no entendió muchas veces, pero Dios logró su propósito a través de Moisés. Y liberó al pueblo. Liberó al pueblo. Dígale a su hermano, Dios te ha llamado para que seas libre. De verdad, Dios te ha llamado para ser libre de verdad. Y libre de tus cadenas. Libre del engaño del pecado. Libre de las luchas internas. En una vida consagrada, en una vida de santidad, en una vida apropiadamente de comunión y entendimiento con Dios y su palabra, déjenme decirle, tú y yo podemos mantenernos firmes en esa libertad y ser más que vencedores. Porque cuando se gana y se experimenta una libertad, hay que tener cuidado también, porque se puede volver a perder si se descuida. Amén, amados. Mientras estemos en el cuerpo, usted y yo no podemos descuidar la libertad que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Si la descuidamos, el diablo arremete de nuevo, y con todo lo que viene nos puede volver a esclavizar en allá. El propósito del enemigo es destruir a la humanidad. Vámonos a Romanos capítulo 6, hermano José. Note lo que dice aquí la palabra de Dios. Romanos capítulo 6, versículos 12 y 14, y luego vamos a leer del 19 al 23. Leo la pregunta: ¿cuántos tienen luchas internas todavía en su corazón, en su mente, que todavía está luchando y algunas veces se siente desanimado, como engañado, como que no puede? Y la verdad es que Dios declara lo que nosotros somos en Cristo y lo que debemos de hacer para poder vencer. La vida cristiana, la vida del Hijo de Dios es un proceso, y en ese proceso tenemos que aprender a ganar una lucha, una batalla. Pero Dios nos dice y nos declara en su palabra lo que debemos de hacer para mantenernos firmes y ser verdaderamente vencedores sobre todas circunstancias. Ahora, ¿vencedores desde adentro? ¿Desde dónde? ¿Desde afuera? No. Algunas veces queremos vencer equivocadamente solamente por las circunstancias que nos rodean afuera. No. Si usted no vence desde adentro, usted no puede vencer los demás por afuera. Porque el problema, díganos hermano, el problema no está tanto afuera. El problema está en nosotros mismos. Y hay veces que hay cosas que por dentro están, que nos esclavizan todavía y de las cuales no tenemos dominio, y todavía ejerce gobierno y puede engañarnos.
Pero mire lo que dice la palabra de Dios. Pablo, hablando de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario y que por la fe tenemos que atribuirnos en nuestra vida, él declara que el pecado, y note que aquí la palabra pecado no son pecados, no es palabra plural, es palabra singular. Porque aquí representa la carne, representa la naturaleza del pecado que habita en nosotros como herencia de Adán, cuando él pecó, cuando desobedeció. Eso fue lo que nos heredó Adán. Cristo nos da herencia, amados hermanos, de santidad y de libertad. Pero ¿por qué? Porque Él ya murió en la cruz del Calvario y restauró lo que Adán perdió en el Edén. ¿Qué fue lo que restauró el Señor Jesús? Restauró la obediencia. La obediencia mantiene en una posición y Dios logra en esa posición llevar a cabo un propósito y su voluntad. Cuando, amados hermanos, Jesús restaura perfectamente la obediencia, es en esa obediencia y por lo que Cristo ya hizo en que nosotros podemos ser victoriosos. Es la única manera donde el pecado como naturaleza no puede reinar, o sea, no puede gobernar. Por eso el apóstol Pablo aconseja y dice lo siguiente, y se lo dice a usted y a mí que conocemos a Cristo. Dice, versículo, no reine, en otras palabras, no gobierne, no te domine, no te convenza, no te engañe. ¿Quién? ¿El pecado en qué? Note que él está diciendo cuerpo mortal. En otras palabras, en el aspecto físico está el espíritu y el alma que luchan internamente. La Biblia dice, ¿verdad?, que cuando nosotros venimos a Cristo, el Espíritu Santo viene a ser morada de nosotros. Dios nos hace como su casa. Y el Espíritu Santo desde adentro, en nuestro espíritu, comienza a luchar para ayudarnos a mantenernos firmes en la libertad que Cristo nos ha dado. Amén. Pero al mismo tiempo, como no hemos muerto todavía y estamos vivos, tenemos vida en el cuerpo físico, el pecado como naturaleza está todavía queriéndose levantar para engañarse y se opone a lo que el Espíritu de Dios quiere hacer en tu vida para que te mantengas libre. Yeah. Pastor, ¿y esto sucede? Sí, esto sucede dentro de la vida del Hijo de Dios, más que del que no tiene a Cristo. Porque el que no tiene a Cristo no tiene esta lucha. Allá el que gobierna y reina es el pecado, es el diablo y el mundo. Acá no. Aquí hay una lucha interna. ¿Cuántas veces hay cosas que usted hace que no las quiere hacer, pero las hace? Y después está ahí, ¿verdad? Señor, perdona. Y el Señor lo perdona. Y está ahí. Porque el Señor siempre está dispuesto para ayudarnos, para perdonarnos. Por eso el apóstol Pablo dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que cosa, de que lo obedezcáis en cosa. Concupiscencia significa en toda su voluntad, en todos sus deseos y pasiones. ¿Cuántos saben que hay algo que se levanta adentro? Puede ser un sentimiento, puede ser una pasión, puede ser un deseo, pero puede ser una pasión, un sentimiento, un deseo, un pensamiento que quiere llevarte a hacer algo indebido. Y si no estás preparado en esa libertad y darle la oportunidad y colaboración al Espíritu de Dios, te puede engañar y te puede hacer pecar y fallar. Número uno, delante de Dios. Número dos, delante de ti mismo. Y número tres, delante de los que te rodean. Porque hay veces que el pecado no solamente es contra Dios, no solamente es contra nosotros, sino que alcanza como consecuencia al padre, a la madre, al esposo, a los hijos y hasta la comunidad entera. No sé si usted me está entendiendo lo que estoy explicando. Sí, porque los pecados, o sea, las metidas de andar que hacemos muchas veces nosotros, no solamente conllevan con consecuencias para nosotros mismos. Número uno, la ofensa es contra Dios. Número dos, es por nosotros mismos. Y número tres, en primer lugar después, ¿para qué? Para la familia. ¿Cuánto está entendiendo lo que estoy pidiendo? Sí. Pero Dios dice, de modo que lo obedezca en todos sus deseos, sus pasiones. Continuamos hasta el 14. 13. Ni tampoco, mire esto, ni tampoco presentéis vuestros miembros ¿a quién? Al pecado como qué? Como instrumentos de iniquidad. Ya voy a explicar eso. Sino preséntense ustedes mismos, o sea, como santos, como llamados a ser libres, como hijos de Dios, como herederos y coherederos con Cristo. Preséntense ustedes mismos como pueblo santo a sí mismo, a Dios como vivos
de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Esta palabra ahí de Romanos es muy importante y se debe recibir con mucha revelación. Porque ya no hay excusa. Pastor, pero si es que yo soy débil todavía y aunque esté en Cristo, yo sé que estoy propenso a pecar y eso no me es extraño. Déjeme decir una cosa. Estamos propensos, la Biblia nos dice que estamos propensos y sujetos a debilidades y a pasiones que nos puedan engañar y nos puedan hacerle fallar a Dios. El problema es engañarnos a nosotros mismos, que estamos sujetos y expuestos a pasiones y a debilidades, y a ponerlo como pretexto todo el tiempo haciendo la misma cosa. Cuidado, díganle, hermano, esto no es licencia como James Bond 007, licencia para matar. Aquí no, esto no es licencia para pecar. Si bien es cierto, Dios te entiende y te comprende que estás sujeto, que estamos sujetos a debilidades, a pasiones, eso no quiere decir de que tú no puedas tener la victoria. Si tú tienes una comunión verdadera con Dios y su palabra, en una vida de consagración y santidad, Dios te da la victoria. Amén. Y número uno, te la va a dar adentro, en primer lugar. Te la va a dar en tu espíritu. Porque ese temor, porque ese espíritu de Dios que habita en tu espíritu nuevo, en tu corazón nuevo, en tu mente renovada y en tu espíritu regenerado, te va a dar la suficientemente fuerza para decirle: no me da la gana prestarme al deseo del alcoholismo, al deseo del cigarrillo. No voy a decir mentiras, no me voy a dejar vencer por el celo, no me voy a dejar por la ira, etcétera, etcétera. Lo puedes hacer, ¿por qué? Porque le das lugar al Espíritu de Dios y a la vida de Cristo, que emerge cada día para fortalecerte como nueva criatura. Amén. Amén. Pablo decía: todo lo puedo, pero en Cristo que me fortalece. Pablo no está diciendo todo lo puedo yo mismo. Pablo está adjudicándose que su victoria y su poder está en Cristo que lo fortalecía. Eso significa que este hombre le daba lugar a la vida de Cristo todos los días. Amén. No sé si usted me está entendiendo lo que le está hablando hoy. Amén. Pero esto es importante. Cuando Dios usa a Pablo y le dice: ni presenten vuestros miembros al pecado, no solamente se refiere a miembros físicos, porque todavía tú puedes ser impulsado, ¿verdad? Agarrar, nadie me está viendo, quizás antes, ¿verdad?, tenía esa mala costumbre, ¿verdad?, y ese impulso de agarrar lo que no suyo. ¿Cómo se llama eso? Robo. Nadie me está viendo. Todavía como que puede ser impulsado. ¿Y qué hace usted para agarrar aquello de que no le conviene y lo viene a convertir en un ladrón? ¿Qué es lo que usted? Pastor, no fui yo, fue la mano que lo agarró. Pero es un momento. ¿De dónde viene el mandato de esa mano que obedeció físicamente como miembro del cuerpo para que agarre? ¿De dónde viene ese mandato? ¿Cree usted que por la misma mano, material y físicamente hablando? No, Señor, no nos engañemos. Eso vino de algo adentro, espiritual, que te dijo en tu mente y en tu corazón: no te preocupes, nadie te está viendo, puedes agarrarlo como antes lo hacía. Y estoy poniendo un ejemplo. La mano simplemente obedece. ¿Qué es lo que dice ahí? Ni presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de ¿qué? Porque siempre va a haber algo desde adentro que se va a impulsar para engañarte, para que hagamos aquello que no conviene y ofendamos a Dios y lo deshonremos. Y deshonremos nuestros propios cuerpos o nuestras propias almas, y deshonremos también a nuestros miembros familiares, y deshonremos a una sociedad. Y el diablo se ríe. ¿Me está entendiendo, hermano? Amén. Omar me va a decir: pastor, no se lo va a caer en la bolsa. No, yo te la devuelvo. Mire, fírmame. Pastor, predicador, pretexto, se está llevando miedo. No, mis amados, ¿me está entendiendo lo que estoy predicando? No reina el pecado en vuestros cuerpos mortales, de modo que lo obedezcáis. O sea, el alma es la que obedece, el cuerpo nada tiene que ver, simplemente obedece. El cuerpo simplemente es el carro, es la parte que uno la maneja. El alma es la que se impulsa y la que se debe ser engañada, es la que se esclava. Dígale a su hermano: el alma
es la que necesita ser libre. Y el espíritu nuevo fortalecido para que la vida de Cristo sea la que gobierne. Y no te dejes engañar por el pecado como naturaleza. Ni presentéis qué cosa, vuestros miembros al pecado como instrumento de qué. Iniquidad significa de pasión que se inicia para engañarte y hacer que tu mano, que tu cabeza, que tus pies vayan presurosos a hacer algo que no conviene y se convierte en pecado. Si no, preséntese usted mismo a Dios. ¿A quién hay que presentarse? Al pastor, ¿verdad? Yo recuerdo que alguien me dice, no, yo cada 6 meses voy donde el cura, después de, y me confieso delante de él y ya todo está arreglado. Hermano, ¿para qué engañarse? El cura, el pastor, el padre, lo que sea, si no se arrepiente, igual como cualquier otro pecador. De nada sirve que usted venga a presentarse ante un pastor, ante un cura, lo que sea, o ante un religioso, para confesar su pecado, si usted no se lo ha confesado a Jesús como el verdadero autor y consumador de la fe, para que sea libre. El único que puede interceder delante del Padre y decir, ¿verdad? El Padre, a este lo veo y lo perdono porque a través de mi Hijo está acercándome a mí y me está pidiendo perdón y se está humillando. Y el único que puede interceder como fiel y justo y como verdadero abogado y te comprende es Jesús, que está delante del Padre. A Él debemos de presentarnos como vivos ante Dios y entre los muertos, porque la mayoría de todos, porque mientras no ha aceptado a Cristo, usted tiene a la par un muerto. ¿Cuántos se relacionan con muertos todos los días? Yo todos los días estoy, hermano, en medio de muertos. No, física y almáticamente tiene vida, pero espiritualmente, hermano, está muerto. Cuando usted no vino a Cristo, usted era un muerto. Dios no lo miraba como vivo, Dios lo miraba como un muerto. ¿Cuándo Dios lo mira como vivo? Cuando usted acepta y reconoce a Jesús como Señor y Salvador de su vida. Amén. Amén, amados. Terminamos al 14. Porque el pecado no se enseñará, o sea, no lo va a gobernar, no lo va a dominar. No se va a enseñar de ustedes, pues no está bajo la ley, sino bajo la gracia. Díganle a su hermano, si te esfuerzas y te impulsas en la gracia de Dios, o sea, en lo que Dios te ha dado y ha hecho por ti, tú vas a vencer. Nunca piense que por su propio esfuerzo, iniciativa, sagacidad o impulso usted puede vencer al diablo, al mundo del pecado. Dígale a su hermano, es por la gracia que me sostiene y en la cual debo de esforzarme todos los días, porque la palabra me dice, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Si nos esforzamos y nos mantenemos en esa gracia, en lo que Dios ya hizo por nosotros, vamos, hermano, vamos a ser vencedores. Y el pecado no te va a engañar. Lo vas a discernir desde adentro, cuando hay un impulso, cuando hay un pensamiento, cuando hay un sentimiento, cuando hay algo que no de Dios, tú lo vas a discernir en un momento. No, esto no es así. Espérate un momento. El pensamiento, el sentimiento y lo que Dios quiere para mí es diferente. Y estoy guiado bajo la luz de la palabra y del Espíritu Santo de Dios. Es ahí la única manera donde estoy yo. No vamos a ser engañados. Amén. Y quiero que vayamos un poquito del 19 al 23 rápido, ahí mismo, capítulo 6. Hablo como humano. Pablo le está dando consejos. Hablo como humano por vuestra, ¿qué cosa dice? Humana debilidad, que así, escúcheme esto. Dígale a su hermano, mira lo que dice la palabra. Dios te está hablando hoy. Dice, consejo que le está dando Pablo a la iglesia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como antes, tiempo de antes, así como para iniquidad, o sea, para maldad, presentaron vuestros miembros para servir a qué cosa. Inmundicia significa basura. ¿Ves? Todo lo que se tira como basura. Y a la iniquidad, así para qué cosa. Para santificación presenten vuestros miembros, ¿para qué? Para servir a quién. ¿A qué clase de justicia? A la que Dios nos ha dado en la gracia que es en Cristo Jesús. Porque esa, Romanos capítulo 5 versículo 21 dice que el pecado reina para muerte, pero la justicia de Dios reina para vida eterna en la gracia que es en Cristo Jesús. Leemos hasta el 20. Porque cuando eras
Dígale, hermano, éramos esclavos. ¿De qué cosa? Eras libre acerca de la justicia. O sea que no tenía, la justicia de Dios no estaba contigo, pero eras esclavo. Ahora dice 21. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenzan? Porque el fin de ellas, ¿qué cosa era? Si yo le hago una pregunta, ¿cuántas cosas practicó e hizo usted que lo llevó a obtener vergüenza y que sabía que si seguía en ella lo podía llevar a la destrucción? ¿Cuántos ahora se avergüenzan y se apenan? ¿Me está poniendo eso, hermano? Gloria a Dios. ¿Cuántos pueden levantar, hermano? Si yo me avergüenzo, pastor, de que me recuerdo cuando metí las de andar en muchas ocasiones, de diferentes formas, pastor, y yo me avergüenzo de tantas cosas malas que hice, y ahora a la luz del Evangelio y por el amor de Cristo reconozco que por su gracia soy libre y he sido perdonado. Y me avergüenzo, ¿verdad? Me avergüenzo de lo que hice en el pasado y que ahora me doy cuenta que me podía matar, pero hubo alguien que intercedió por su gracia y su amor y me libertó de mi problema. Porque el fin de ellas, ¿qué cosa es? Muerte. Todo lo que conlleva a la maldad y el pecado te va a llevar a la muerte. Muerte espiritual y muerte física, y al final una perdición eterna. Terminamos hasta el 23. Versículo 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tengan por vuestro fruto, ¿qué cosa? Y como fin, ¿qué cosa? La vida eterna. Vamos, hermanos, ¿qué es tener una vida de santificación? Sino una vida apartada del pecado, del mal, como libres, ¿para qué? Para servir a Dios. Esperando al final, ¿qué cosa? Un solo fruto. ¿Qué cosa? ¿Y eres, hermano? Vida eterna. ¿Cuántos están esperando ese tiempo de la manifestación gloriosa, de la perfección de los hijos de Dios, e incluso la transformación de nuestros cuerpos mortales para ser igual al cuerpo inmortal y glorificado de Cristo y entrar a la perfección? Donde el diablo, el pecado y el mundo terminó su labor. Ya no va a funcionar nada más. Pero mientras tanto, tenemos que mantenernos como libres en Cristo Jesús. 23, rápido para terminar, porque la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y quiero terminar en Gálatas capítulo 5, póngase en pie para que usted se lo lleve. Gálatas 5, versículos 1 y 13 nos dice lo siguiente. Aleluya. ¿Cuántos han entendido la palabra de Dios? Amén. Yo espero que este mensaje usted se lo lleve como un mensaje de victoria y de libertad. Y luego yo quiero hacer una oración por usted. ¿Y cuántos están dispuestos a renunciar? Y a decirle, Señor, yo reconozco que hay áreas de mi corazón y de mi vida que necesito pedirte ayuda, porque quiero ser libre.